Yo, Ok, se escucha bien por mi parte, la voz de ella cuando ella va hablando. buena pregunta. Buenos días. Doctora Franco, buen día. Hola, buenos días. ¿Alguien me escucha? ¿Por qué nadie contesta? Buen día, se Sí, se escucha, buen escucha día. Sí, buen perfectamente. día, se Ah, Sí. escucha. gracias. Gracias, porque ya tengo problemas yo también. Dale, Alexander, arranca. Ok, bueno, primero es lo primero, y lo primero es agradecer a Dios por un día más. Muy buenos días. No puedo pasar a la presentación. Dale un clic en la presentación y dale para el lado. Ok, ya, perfecto. Ya. Bueno, primero lo primero es agradecer a Dios por un día más. Muy buenos días. En la mañana de hoy estaremos conversando acerca de la crioglobulinemia mixta y nefritis hereditaria, incluyendo el síndrome de Alport. Vamos a abarcar los objetivos de esta mañana. Es hablar sobre la introducción, la historia, epidemiología, patogenia, etiología, clasificación, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. La crioglobulina mixta es una vasculitis que se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune en el que el anticuerpo va a ser una inmunoglobulina de tipo IgM y el antígeno otra inmunoglobulina de tipo IgG que va a formar el inmunocomplejo circulante. Cuando los inmunocomplejos están formados por dos inmunoglobulinas, este se denomina factor reumatoide. La crioglobulina se va a caracterizar por los inmunocomplejos circulantes precipitan a temperaturas bajas. Otro término para definirlo sería un síndrome inflamatorio sistémico que genera. Perfecto, doctor. ¿Se te escucha bien? No se escucha nada si están hablando. Estoy sufriendo yo mucho. Ya vamos, señorita.
Estamos resolviendo un problemita técnico. Perdón, miren, como la doctora tiene, Alexandra tiene mal audio, es lo que está haciendo actualmente. Y la pantalla de ella se está poniéndole cosas encima y no puede ver ni siquiera bien la presentación. Ella a través del PowerPoint, perdón, a través del celular se está conectando a GoToMeeting para entonces el audio y la voz de ella salgan a través del celular directamente y la presentación salga a través de la computadora de ella. Denle un minuto a que ella se pueda conectar otra vez. Perdonen los inconvenientes técnicos. Ya estamos en vías de resolución. Mientras tanto, déjame ver si le busco una música de espera y de ascensor, como dicen por ahí. Ponte a Alvarito ahí. Buen día. ¿Usted qué anda manejando? Buenos días. Ahora sí. Doctor Flor, ¿qué tal? Buen día. Bájate el audio de la computadora, de la laptop, Hola, mi niña. para que no tenga feedback. Ah, no. De acuerdo, señor. Wow. Te silencié para eliminar el feedback. Alexandre, cuando quieras hablar, tienes que volver a abrir tu micrófono, te silencia todo. Bájate el audio total de la laptop completo. Y así tú no vas a tener feedback. Déjate de presentar la pantalla, por cierto. Recuérdate que no tiene el audio, tu micrófono está apagado ahora. Doctor. Dígamelo. Wow. Bueno, Dios es grande. Ok, buenos días. Primero, como dije anteriormente, el primero es agradecerle a Dios por un día más y muy buenos días. En el día de hoy estaremos conversando acerca de la crioglobulinemia mixta y nefritis hereditaria, incluyendo el síndrome de Alport. Por la presentadora, la Lisandri Pérez Díaz, residente de primer año del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Vamos a abordar varios puntos como introducción, historia, epidemiología,
patogenia, etiología, clasificación, manifestaciones clínicas, diagnósticos, tratamiento y pronóstico. La crioglobulina mixta es una vasculitis que se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune en el que el anticuerpo va a ser una inmunoglobulina de tipo IgM y el antígeno va a ser otra inmunoglobulina de tipo IgG, que va a formar un inmunocomplejo circulante. Cuando los inmunocomplejos están formados por dos inmunoglobulinas, este se denomina factor reumatoide. La crioglobulina se va a caracterizar porque los inmunocomplejos circulantes precipitan a temperaturas bajas. Otra forma de definirla es como un síndrome inflamatorio sistémico que generalmente implica vasculitis de vasos pequeños a medianos debido a complejos inmunes que contienen crioglobulina. Hablando un poco de historia de la evolución, fue en el año 1933 se postula la naturaleza patológica de las crioglobulinas en un paciente con mieloma múltiple. Ya para el año 1947 se introduce el término de crioglobulina. Para el año 1966, Messer describe la enfermedad en 29 pacientes con crioglobulinemia y define su triada, que lleva su nombre, que consiste en la púrpura, artralgia y la debilidad. Ya para el año 1974, Braut y colaboradores establecieron una clasificación de las crioglobulинemias que aún sigue vigente en función del tipo de inmunoglobulina que contiene el crioprecipitado, que son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tomando en cuenta que la tipo 1 vamos a tener una IgG o una IgM monoclonal sin actividad de factor reumatoide, de un 5 a un 25%. El tipo 2, la IgG policlonal e IgM monoclonal con actividad de factor reumatoide de un 40 a un 60%. El tipo 3, la IgG policlonal e IgM policlonal con actividad de factor reumatoide de un 40 a un 50%. El término tradicional era crioglobulinemia mixta esencial, por lo que se pensaba que era una vasculitis idiopática causada por crioglobulinas circulantes que contienen tanto una IgG policlonal como un factor reumatoide, una IgM dirigida contra la IgG. Pero más tarde se descubrió en el año 1991 que la mayoría de los pacientes que tenían este trastorno estaban asociadas con infecciones crónicas por virus de la hepatitis C. Por lo tanto, este término actualmente se refiere al pequeño porcentaje de pacientes con crioglobulinemia en ausencia de enfermedad subyacente. Vamos a hablar ahora un poco de la patogenia. Está mediado por los depósitos de complejos antígeno-anticuerpo en capilares y arteriolas pequeñas y ocasionalmente también en arterias pequeñas, donde podemos ver en la figura número 1, la A, donde vamos a ver una hemoglobulina que a temperaturas bajas se va a depositar en los pequeños y medianos vasos y a temperaturas bajas, como dije, va a precipitar. Se va a poner o a instalar en la luz del vaso, causando una obstrucción y va a causar la vasculitis, como podemos ver en la figura del pabellón auricular de ese paciente. En la figura D, que tenemos una crioglobulina mixta, aquí se va a ver el depósito de las inmunoglobulinas a temperaturas bajas. Vamos a tener que se va a depositar en el vaso, va a ocasionar, se va a instalar ya en el vaso, va a activar el sistema de complemento, ya que se activa por la vía clásica con descenso del C4, y va a causar una vasculitis, que es la más frecuente de la mixta en la piel, va a ser una vasculitis de leucocitoclásica. Epidemiología. Tiene cierta predilección por las mujeres entre la quinta y la sexta década de la vida. Su incidencia estima de un caso por cada 100.000 individuos al año. Y geográficamente tiene una mayor incidencia en el suroeste europeo. Entre el 75 y el 95% está relacionado con una infección crónica por el virus de la hepatitis C, como ya mencioné. La más frecuente es el tipo 2, con 62%, seguida con el tipo 3,
de un 32%, y la tipo 1, que equivale a un 6%, menos frecuente. Entre la etiología tenemos la infección crónica de virus de la hepatitis C, o sea, van a ser las virales, el virus de la hepatitis B y la infección por el VIH. Enfermedades autoinmunes, trastornos hematológicos, idiopáticos, también se ha descrito por infecciones, por hongos y bacterias, y trastornos linfoproliferativos. Las principales causas siguen encabezando, ya en el 2012 se estableció entre todas las virales o las etiologías, la más frecuente, sigue encabezando el virus de la hepatitis C. Las enfermedades autoinmunes, el síndrome de Sjögren, y entre los cánceres o tumores tenemos el linfoma de células B en mayor frecuencia. Entre las manifestaciones clínicas de la crioglobulinemia tenemos síntomas generales como son la astenia, la debilidad. A nivel cutáneo vamos a tener púrpura palpable, lesiones isquémicas, úlceras cutáneas. En el sistema musculoesquelético vamos a presenciar artralgia y mialgia. A nivel neurológico, neuropatías periféricas y vasculitis del sistema nervioso central. A nivel renal podemos encontrar hematuria, proteinuria, insuficiencia renal e hipertensión arterial. En el sistema respiratorio podemos encontrar hemorragia alveolar y en la digestiva hemorragia gastrointestinales. Vamos a encontrar la triada clínica de púrpura, debilidad y artralgia, la triada de Mercer, que estuvo presente de manera temprana en casi el 80% de los pacientes. Vamos también a encontrar un fenómeno de Raynaud que consiste en la hipoperfusión de los miembros de los dedos por una vasoconstrucción del mismo. Vamos a tener compromiso renal. Típicamente se presenta como una glomerulonefritis con una clínica variable que va desde hematuria microscópica y proteinuria subnefrótica con o sin enfermedad renal crónica. Un aumento de la creatinina sérica, disminución de la tasa de filtración glomerular, proteinuria y la edad avanzada son factores de riesgo para la progresión de la enfermedad renal. Vamos a encontrar el síndrome nefrótico con o sin enfermedad renal crónica en un 22%, glomerulonefritis aguda de un 14%, enfermedad renal crónica sin anomalías significativas en los análisis de orina en un 13%, y la lesión renal aguda en un 9%. Vamos a encontrar la hipertensión arterial en el 65%. Cuando ya tenemos todo esto y pensamos, o sea, tengo un paciente con todos los síntomas que ya mencioné, ¿cómo llego al diagnóstico? Lo primero hay que sospecharlo, el diagnóstico, para llegar a él. Y como toda patología, el 80% nos lo va a dar una buena historia clínica. Se debe preguntar al paciente o dirigirlo sobre si ha presentado infecciones concomitantes, particularmente con virus de hepatitis C, hepatitis B, VIH, síntomas de otras enfermedades reumáticas sistémicas, particularmente si tiene alguna historia de lupus y de esclerosis sistémica. También es bueno preguntar a los pacientes si ha tenido consulta con respecto a algunos tumores malignos o alguna malignidad hematológica concomitante. Y claro está, si tiene historia de alguna afectación renal. Como todo residente y todo médico que trata a un paciente, cuando estamos hablando, por lo regular, el paciente resulta que no tiene ningún dato o no nos sabe decir nada. En este caso, debemos auxiliarnos de un familiar cercano que conozca al paciente y que haya tenido alguna historia, que te pueda dar algún dato, que te pueda dar luz. Continuamos con nuestro examen físico. Y a examen físico vamos tratando de buscar un hallazgo característico de la piel, como buscamos la piel, como buscando púrpura, lívidos reticulares, necrosis de la piel o úlcera deben ser identificadas. O sea, por ende tenemos que desnudar al paciente o pedirle permiso, obviamente, para ver si nos puede permitir explorarlo correctamente. Medición de presión arterial, que nunca se puede quedar. El examen neurológico y neuromuscular para evaluar la debilidad, para evaluar la debilidad motora, como la caída de pie o caída de muñeca. El edema de las extremidades inferiores puede sugerir afectación renal. La capilaroscopía anormal de relleno unguial puede sugerir una enfermedad concomitante del tejido conectivo en pacientes que tienen fenómenos de Raynaud.
Después que tenemos eso y sospechamos de algo, nos vamos a ir al laboratorio. Le vamos a hacer pruebas de la función hepática, pruebas para detectar algún virus, hepatitis C, hepatitis B, VIH, y le vamos a mandar a hacer, si tenemos una gran sospecha, la prueba de crioglobulina. Resulta que esa prueba se hace en nuestro país, se cuesta $60, el envío 500 pesos dominicanos, y se hace en días específicos. Llamé a varios laboratorios de nosotros, dominicanos, y está vigente de lunes a miércoles, la realizan. Vamos a mandarle a hacer también niveles de complemento sérico, niveles de creatinina sérica y análisis de orina con sedimento urinario. Vamos también a hacer las pruebas especiales, rescatando otras cosas, como son anticuerpo antinuclear ANA, antibicateriano, antígeno de doble cadena, DNA, anti-Smith, anti-PROT y demás. Anti-ROT y demás. Si encontramos alguna lesión en la piel que nos oriente o nos dé luz, y tenemos alguna duda, si estamos frente a una crio, las lesiones cutáneas de la crio con mayor frecuencia revelan vasculitis leucocitoclásica en un 50%. Por ende, podemos mandar a biopsiar. Menos púrpuras comúnmente inflamatorias o no inflamatorias de un 10 a un 20%, trombosis hialina no inflamatoria de un 10%, y secuelas postinflamatorias de un 10%. La crioglobulinemia de inmunofluorescencia directa de lesiones agudas a menudo revela depósito de IgM, IgG y o complemento de C3. Vamos a evaluar los nervios periféricos. Las lesiones del nervio periférico en la crioglobulinemia generalmente muestran vasculitis necrotizante o desmilanización de los vasos, con depósitos ocasionalmente de inmunoglobulinas y o complementos pausinflamatorios oclusivos. Si podemos revisar la opinión, en el examen histológico releva una glomurulonefritis membranoproliferativa en más del 80% de los pacientes, con engrosamiento de la membrana basal glomerular y proliferación celular, que incluye una afluencia mucho mayor de macrófagos circulantes de lo que se ve en otras formas de glomerulonefritis proliferativa. Otros hallazgos citológicos más específicos para la enfermedad inducida por crioglobulinemia son trombos intraluminares, compuestos de crioglobulinas precipitadas. Vamos a encontrar depósitos difusos de la IgM en las asas capilares con microscopía de inmunofluorescencia, depósitos subendoteliales en microscopía electrónica, que a menudo tiene un claro estructura con un patrón característico de crioprecipitados como coma o huella digital. Los depósitos subepiteliales son poco frecuentes, ya que las crioglobulinas son demasiado grandes para pasar a través de la membrana basal glomerular y entrar en el espacio subepitelial. Con relación al tratamiento, vamos a ver el tratamiento. Los pacientes deben recibir terapia dirigida contra la etiología subyacente en la crioglobulina mixta. Como el caso, por ejemplo, de los pacientes con hepatitis C, deben recibir tratamiento con antiviral de acción directa de acuerdo con las indicaciones y esquema terapéutico establecido en colaboración con la sesión de hepatología de cada centro. O sea, vamos a estar en conjunto con el departamento de gastro, enterología, específicamente con el área de hepatopatía, para que ellos no dan ese apoyo. Los pacientes con enfermedad leves se manejan asintomáticos y por lo regular no requieren terapia inmunosupresoras. En la moderada a grave se debe iniciar primero la terapia inmunosupresora y luego tratar la enfermedad de base. Para comenzar a tratar la enfermedad de base con inmunosupresores vamos a tener varias indicaciones, como son la glomerulonefritis con insuficiencia renal progresiva y o proteinuria severa o síndrome nefrótico resistente a tratamientos de estándar, lesiones isquémicas digitales, afectación visceral severa
como son a nivel gastrointestinales, neurológicas, pulmonares y o cardíacas. Entre los inmunosupresores vamos a hablar del rituximab, que en la actualidad se considera el fármaco de elección, especialmente en los pacientes con hepatopatía virus C, por el perfil de seguridad, aunque debe de conocerse que ningún estudio ha demostrado su prioridad sobre la ciclofosfamida. El uso de esteroide, su utilidad es controversial, es controvertida, al existir un riesgo de incrementar la replicación viral, especialmente en las hepatopatías a virus B. En caso de compromiso vital, se recomienda administrar bolos de metilprednisolona junto con tratamiento inmunosupresor y se debe reducir rápidamente la dosis. La ciclofosfamida debe reservarse para situaciones de riesgo vital, en la que no se pueda o se deba usar rituximab o cuando no exista respuesta a este tratamiento. Se asocia a un riesgo incrementado de replicación viral. Otros fármacos, se ha utilizado microfenolato de mofetilo o osaltiprimida con alternativa a la ciclofosfamida, siendo escasa la evidencia clínica. El uso, vamos a tener como opción también la plasmaféresis, junto con el tratamiento inmunosupresor, presenta las siguientes indicaciones: síndrome de hiperviscosidad, afectación visceral severa, como la hemorragia alveolar, afectación del sistema nervioso central, gastrointestinal, glomerulonefritis rápidamente progresiva y vasculitis cutánea severas. Una estrategia profiláctica común para pacientes con función renal normal es el uso de trimethoprim sulfa, que se puede administrar como una tableta de doble concentrado diario o 3 veces por semana o con una tableta de una sola dosis. Está indicada ya que los pacientes que comenzamos a darle se van a comportar realmente ellos como pacientes inmunocompetentes y como sabemos bien, van a estar expuestos a muchos gérmenes y van a estar expuestos y por ende esa profilaxis está indicada y se usa. La frecuencia de la evaluación médica. Paciente con progresión rápida de la glomerulonefritis debe evaluarse semanalmente o cada 15 días, mientras que aquellas sin enfermedad progresiva se puede evaluar mensualmente. Los pacientes con afección neurológica debe ser monitoreada por exámenes neurológicos seriados. Ya el paciente de enfermedad renal terminal, los pacientes que progresan a enfermedad renal terminal pueden ser tratados con diálisis o trasplante renal. La supervivencia en hemodiálisis o en diálisis peritoneal es muy similar a la de pacientes con otras enfermedades. O sea, podemos usar cualquiera de las dos terapéuticas que nos ofrecen. El trasplante renal se ha realizado con éxito en la criogluconemia mixta. Puede reaparecer el 50-70% de los casos, incluso en pacientes con serología negativa antes del trasplante. Sin embargo, eso no debe disuadir el trasplante, ya que la mayoría de los pacientes no pierden el injerto o la enfermedad recurrente. El pronóstico de esos pacientes. Bueno, el curso de la criogluconemia mixta varía ampliamente y el pronóstico obviamente está influenciado por la gravedad de la afectación de los órganos y las comorbilidades asociadas con la enfermedad subyacente. El pronóstico en esos pacientes con afectación severa de los órganos generales son pobres, particularmente para aquellos que desarrollan hemorragia pulmonar, vasculitis intestinal, con hemorragia gastrointestinales o isquemia, o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero cabe destacar, como ya tenemos la causa desde el 1991, tenemos vacunas contra la hepatitis B y tenemos tratamiento para la hepatitis C, el pronóstico, se han visto muy pocos casos en República Dominicana y el pronóstico, pero podemos decir que no es malo. Ahora vamos a hablar un poco de nefritis hereditaria.
Síndrome del Alport. También conocido como nefritis hereditaria, es una forma progresiva heredada de enfermedad glomerular que a menudo se asocia con hipoacusia neurosensorial y anomalías oculares. Es un trastorno primario de la membrana basal derivado de mutaciones en los genes que codifica la proteinuria del colágeno tipo 4. Esta fue escrita o descrita por primera vez en el año 1927 por Ashley Alport en una familia con nefritis hemorrágica hereditaria familiar congénita, destacando que los miembros del género masculino tendían a desarrollar nefritis y sordera, mientras que las mujeres desarrollaban hematuria y sordera, pero con mejor supervivencia a largo plazo. Para la década de los años 70, se postuló que esta alteración podría encontrarse en un locus de algún gen del tipo estructural encargado de la formación de la membrana glomerular, ocular y coclear, y que este locus podría determinar la estructura del colágeno de la membrana basal. El síndrome de Alport es una enfermedad genética heterogénea que resulta de la mutación en los genes que codifican las cadenas alfa 3, alfa 4 y alfa 5 del colágeno tipo 4. La cadena de colágeno alfa tipo 4 se encuentra normalmente en varias membranas basales como el riñón, la cóclea y el ojo. Las anomalías de estas cadenas resultan en membranas basales defectuosas de estos sitios, lo que lleva a características clínicas de ese trastorno, o lo que la va a justificar. La transmisión ligada al X representa la mayoría de los pacientes afectados y surge de la mutación del col 4A5 del gen del cromosoma X. La variante autosómica recesiva representa aproximadamente el 15% de los pacientes con síndrome de Alport y sugiere defectos genéticos de los genes del colágeno tipo 4 en A3 y el col 4A4. La frecuencia genética en síndrome de Alport en Estados Unidos se ha estimado que de 1 a 5.000 o a 10.000 sugeridos que hay aproximadamente 30.000 a 60.000 personas afectadas en Estados Unidos. En Sueca, el riesgo de síndrome de Alport ligado al cromosoma X se estimó en 1 a cada 17.000 nacidos masculinos vivos. Se desconoce la incidencia de la población en general. Los datos de Estados Unidos demuestran que el síndrome de Alport representa el 3% de los niños con enfermedad renal terminal y el 0.2% de los niños, el 0.2% de los adultos. Este se va a clasificar en 3 formas genéticas que son ligadas al cromosoma X debido a una mutación en el gen COL4A5 presente aproximadamente en el 80 al 85% de los pacientes. Autosómica recesiva, debido a la mutación de ambos alelos homocigotos de los gen del COL4A3 o COL4A4, ubicado en el cromosoma 2q35-37. Se presenta aproximadamente en el 15% de las familias. Y autosómico dominante, debido a una mutación heterocigota de los genes del COL4A3 y COL4A4. Se presenta aproximadamente en un 5% de las familias. Las manifestaciones clínicas, vamos a ver hematuria, anomalías oculares, pérdida auditiva neurosensorial, con hematuria e insuficiencia renal, que va a llevar a la insuficiencia renal. La hematuria microscópica aislada, asintomática, puede ser la presentación inicial y a menudo ocurre después de una infección de las vías respiratorias superiores. Niños sin hematuria a los 10 años es poco probable que tengan síndrome de Alport. Los pacientes con síndrome de Alport tienen niveles normales de C3. La evolución. En la primera infancia, la creatinina sérica y la presión arterial van a pasar normales, van a pasar desapercibidos. Con el tiempo,
se desarrolla proteinuria, hipertensión e insuficiencia renal progresiva. La enfermedad renal crónica ya progresiva generalmente ocurre entre las edades de 16 años a 35 en pacientes con enfermedad recesiva autosómica o ligada al cromosoma X. En algunas familias, el curso es más indolente, con retraso de la insuficiencia renal hasta los 45 o hasta los 60 años, especialmente en aquellos síndromes de Alport autosómico dominante. En mujeres con síndrome de Alport ligado al cromosoma X, episodios recurrentes de hematuria macroscópica, proteinuria, pérdida de la audición, engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular, se asocian con más grave, o sea, con una disfunción renal más grave, que pueden llegar hasta una insuficiencia renal crónica ya terminal. Con relación a la pérdida auditiva neurosensorial bilateral, es común en pacientes con síndrome de Alport la pérdida de audición que comience en el rango de alta frecuencia y progresa con el tiempo, a frecuencia de rango de discurso conversacional. Un estudio de familia con enfermedad ligada al cromosoma X informó que las pruebas audiológicas detectó pérdida auditiva en el 85% de los niños afectados y el 18% de las mujeres heterocigotas en 15 años de edad. En general, la tasa de pérdida auditiva es similar a la progresión de la insuficiencia renal. Con relación a las manifestaciones oculares, se ha detectado varios defectos oculares que afectan el cristalino, la retina y la córnea. El lente, el lentícono anterior es una protuberancia crónica regular en la cara anterior del lente debido a un adelgazamiento de la cápsula del lente. Ocurre entre 20 al 30% de los hombres con síndrome de Alport ligado al cromosoma X y es patognomónica de la enfermedad. El lentícono puede complicarse con la presencia de cataratas subcapsulares que pueden conducir a pérdida de agudeza visual. En la retina, los cambios de la retina suelen ser asintomáticos y cuando hay lentícono anterior, siempre están presentes los cambios. Los cambios consisten en granulaciones bilaterales blancas o amarillas que son ubicados superficialmente en la retina que rodea el área foveal. El diagnóstico de síndrome de Alport, ya viendo toda la clínica y todo lo que podemos encontrar, se va a realizar mediante pruebas genéticas para ya confirmar. Podemos sospechar, pero no tenemos, o sea, una prueba ya que me diga, ok, está diferente a un Alport. Se va a hacer con la prueba genética, puede ser biopsia de piel o renal. Aquí hay un cuadro donde me señala cómo diagnosticar más o menos un Alport. Si tenemos estudio de historia de hematuria familiar, tenemos que valorar los familiares o la valoración clínica, historia familiar, o sea, vamos a hacer el árbol genealógico, si tiene historia de hipoacusia neurosensorial, afectación ocular o afectación renal u otros. Se solicita estudio genético, ya que tenemos la clínica. En caso de, en el caso incide mediante el panel insistir con relación al panel de genes. Si la variante genética identificada es el gen del colágeno, si es sí, es segregación de familia, si es no, valoración de otros genes con clínica de hematuria familiar. Pues repito, el estudio genético es el diagnóstico de certeza en el estudio, o sea, del diagnóstico para diagnosticar o clasificar un Alport, disminuyendo el riesgo, o sea, es menos, o sea, para elegir entre los diagnósticos ya certeros, tenemos que elegir el estudio genético, ya que es un estudio que disminuye el riesgo de complicaciones del diagnóstico por vía renal. En el caso incide, se suele estudiar mediante panel de genes o ESOMA y después se realiza la segresión familiar, es decir, se comprueba la variante patogénica encontradas en el resto de la familia disponible.
Para aquellos casos en que la evolución clínica no sea típica del síndrome de Alport, o sea, con deterioro inesperado de la función renal, se justifica la realización de una biopsia. Y si la hacemos, histológicamente, vamos a encontrar la característica que se va a presentar al microscopio electrónico es el adelgazamiento de la membrana basal. Al microscopio óptico de hallazgo pueden ser normales, presentarse como una proliferación mesangial con depósito inespecífico de la IgM y C3 o en estudios más avanzados como una glomerulonefritis focal y cementaria. El tratamiento de la misma va a ser bloqueo de angiotensina. Varios estudios han demostrado que la terapia de bloqueo de angiotensina reduce la proteinuria, o sea, vamos a usar más o menos los síntomas, y disminuye la tasa de glomerulosclerosis y progresión de la enfermedad en pacientes. Monitoreo anual de microalbuminemia y proteinuria tan pronto como tenga el diagnóstico de un Alport. Aquí tenemos un cuadro de seguimiento y tratamiento del síndrome de Alport. Si tenemos hematuria sin albúmina o proteinuria, control anual de la presión arterial y del peso. Analíticas anuales con función renal. Si tenemos hematuria más albúmina, vamos a tener el control cada año y considerar el uso de IECA. Hematuria más proteinuria, control cada 6 meses, inicial IECA a dosis recomendadas. Proteinuria progresiva, a pesar del tratamiento, tenemos control, o sea, vamos a tener un control estricto de la presión arterial, el tratamiento con ARA2, inhibidores de aldosterona, angiotensina antagonista de calcio y diuréticos. Vamos a usar también estatinas en pacientes con hipercolesterolemia o síndrome nefrótico o dislipoproteinemia. Vamos a usar palacastrón en pacientes con hiperparatiroidismo, valorar la preparación de terapia de sustitución renal. Ya para recordar, un breve resumen, tenemos que el síndrome de Alport se produce con una variante patológica en los genes COL4A3, COL4A4 y COL4A5. El diagnóstico de certeza se realiza por estudio genético, no se realiza de rutina de biopsia renal ni de piel. Clínicamente se presenta con microhematuria, proteinuria y la evolución de la enfermedad renal terminal varía entre los 3 patrones de la herencia, se va a terminar según el tipo de herencia que tengamos y dentro de la misma familia. Puede presentarse hipoacusia neurosensorial bilateral y afectación ocular en grado variable. Se recomienda tratar la proteinuria con fármacos antiproteinúricos. No existe un tratamiento específico de la misma. Nada, esta es mi fuente. Muchas gracias.